Para entender el final de la historia, debes entender el principio. Y el principio no es la historia de cómo Dios rescata a unos pocos de un mundo que se hunde. El Génesis es el inicio de la reconquista del cosmos. Dios no creó el mundo para abandonárselo al diablo. Dios creó al hombre con un propósito específico, definido en el primer pacto, el pacto de obras. Génesis 1:28 dice en fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este es el mandato cultural. Adán fue puesto como un rey sacerdote para extender el jardín del Edén hasta el último rincón del planeta. La meta siempre fue una tierra llena de la gloria de Dios, un mundo donde cada centímetro estuviera dedicado a su Creador. Pero Adán cometió alta traición. Al romper el pacto de obras, Adán no solo cayó él, sino que hundió a toda su descendencia en el pecado y la muerte. Cualquier otro rey habría destruido a los rebeldes y empezado de nuevo. Pero el Dios Trino tenía un plan eterno, anterior a la fundación del mundo. Si el primer Adán no pudo cumplir el mandato, Dios enviaría a otro que sí lo haría. Y aquí, en la ruina, comienza el pacto de gracia. Génesis 3:15 no es solo una promesa de salvación personal, es una declaración de guerra con garantía de victoria. Justo después de la caída, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Escucha bien esa frase, una herida en el talón duele, pero una herida en la cabeza mata. Desde el principio, la escatología del Génesis, la doctrina del fin de los tiempos, es de victoria total. Dios promete que la simiente, que es Cristo, no solo rescatará almas, sino que aplastará la autoridad de Satanás sobre las naciones. El diablo es un enemigo derrotado desde la página 3 de la Biblia. Claro, Satanás intentó detener esto. Intentó corromper el linaje de la promesa. Vemos a Caín matando a Abel, pero la continuidad del pacto es invencible. Dios levanta a Set, a través de Set, Enoc y Noé. Dios preservó la humanidad y el linaje de la promesa. El diluvio no fue el fin del mundo, fue un bautismo del mundo, una recreación, un reinicio. Y fíjense en lo primero que Dios le dice a Noé, al salir del arca, le repite el mandato cultural, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El plan A sigue vigente. La misión de llenar la tierra con la gloria de Dios nunca fue cancelada. Llegamos a Génesis 12:15. El pacto con Abraham. Muchos reducen esta promesa a un pedazo de tierra en Medio Oriente. Pero el apóstol Pablo, interpretando el Génesis bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da la verdadera dimensión posmilenial. En Romanos 4:13, él escribe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Heredero del mundo. El pacto de gracia promete que, a través de la simiente de Abraham, que es Cristo, todas las familias de la tierra serán benditas. No algunas familias, no un pequeño remanente. Mientras el mundo arde, todas. En el rito del pacto, vemos a Dios pasando solo entre los animales partidos. Esto significa que el cumplimiento de esta promesa no depende de la fidelidad de Abraham, sino de la fidelidad de Dios mismo. Dios juró por sí mismo. La incredulidad del hombre no puede anular la fidelidad de Dios. El propósito del pacto es, y siempre ha sido, la discipulación de las naciones. La historia avanza hacia la cristianización del mundo, no hacia su destrucción. Este avance, por supuesto, no es sin conflicto. Vemos la elección soberana de Dios, Jacob amado, Esaú aborrecido. El pacto de gracia no se hereda por sangre, ni por voluntad humana, sino por promesa y regeneración divina. Vemos el pecado de Judá, el incesto, la traición de sus hermanos. ¿Por qué el Génesis es tan crudo y honesto sobre los pecados de sus héroes? Para mostrarnos que la victoria del reino no depende de la moralidad de los hombres, sino de la fidelidad inquebrantable del Rey. De hecho, Cristo vendría de la tribu de Judá. Y en la profecía de Jacob, en Génesis 49:10, leemos, «El cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga
Silo, y a él se congregarán los pueblos. Fíjate bien en la profecía. No dice que se congregarán algunos creyentes, dice que se congregarán los pueblos, las naciones. El Génesis ya preveía un mundo obediente a Cristo. La historia de Génesis termina con José, y esto es absolutamente crucial para entender el plan de Dios en José. Es el tipo de Cristo más perfecto del Antiguo Testamento. Fue odiado por sus hermanos, la comunidad del pacto. Fue vendido, dado por muerto, y descendió al pozo, a la prisión, una imagen de la muerte y el infierno. Pero Dios lo exaltó a la diestra del trono de la potencia mundial de su época en Egipto. Todos se arrodillaron ante él. Y aquí está la clave en José. No solo salvó a la iglesia, que era su familia. José gobernó el mundo pagano con sabiduría divina. Bajo el gobierno de José, Egipto fue bendecido, y las naciones vinieron a él buscando pan para no morir. Esta es una imagen gloriosa del reino de Cristo. Jesús, nuestro José, odiado y rechazado, descendió a la tumba, pero fue exaltado a la diestra del Padre, gobernando toda la historia, para que todas las naciones vengan a él a buscar el pan de vida. José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esta es la soberanía de Dios sobre la historia. Ni el pecado más grande, ni la traición más vil, pueden detener el avance del reino de Dios. El Génesis termina con una esperanza futura. José, en su lecho de muerte, pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Sabía que la victoria era segura. El pacto de gracia que comenzó en Génesis no termina en derrota, ni en un escape desesperado. Cristo, el segundo Adán, está cumpliendo hoy lo que el primer Adán falló. Él está edificando su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y él reinará hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. La historia del Génesis es tu historia. Es nuestra historia. No estamos aquí esperando escapar de este mundo derrotados. Estamos aquí trabajando en el poder del pacto para ver la tierra llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. El Cristo reina. Soli Deo Gloria. Suscríbete a Raíces de la Fe y únete a la Reconquista.